El tema de hoy es el Producto Interno Bruto nominal y real del país. El Producto Interno nominal al primer trimestre del año del 2021, que es de enero a marzo, tuvo un crecimiento anual de 1.8% y de 3% respecto al trimestre anterior del año 2020. Con cifras originales en el primer trimestre del 2021, el Producto Interno Bruto nominal sumó 24.9 billones de pesos corrientes, con un 1.8% mayor al mismo periodo del 2020. El resultado de la variación anual, menos 3.6% del PIB real y de más 5.6% del índice de precios implícitos del producto, IPI. El Producto Interno Bruto nominal a precios de mercado del CITCE se situó en 24,903,107 billones de pesos corrientes, redondeado a 24.903 billones de pesos en el primer trimestre del 2021, presentando un aumento del 1.8% con relación al igual lapso del 2020. Este resultado se originó de la disminución del 3.6% del PIB real y del incremento de 5.6% del índice de precios implícitos del producto. En el sector de actividades primarias, el sector agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal y pesca y caza generó 880,774 millones de pesos, monto que significó 3.8% del PIB nominal a valores básicos en el periodo en consideración. En actividades secundarias, en el trimestre de referencia, el PIB nominal de estas actividades, que son minería, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, productos al consumidor final, construcción y las industrias manufactureras, fue de 7,873,745 millones de pesos a precio corriente, alcanzando 34% del PIB a valores básicos. Esto en datos más específicos: en minería de 1,232,991 millones de pesos, igualando al 5.3% del PIB. En generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, productos al consumidor final, se ubicó en 479,650 millones de pesos, igualando al 2.1% del PIB. En el sector de construcción logró 1,706,673 millones de pesos, con el 7.4% del PIB. En el sector de industrias manufactureras sumó 4,454,451 millones de pesos, representando el 19.2% del producto de la economía a valores básicos en el primer trimestre del año. En actividades terciarias, generó 14,406,864 millones de pesos, monto que significó 62.2% del PIB nominal a valores básicos en el periodo de consideración. Es decir, las actividades terciarias fue la que generó más porcentaje del PIB nominal en el primer trimestre del año. El PIB de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes fue de 2,462,853 millones de pesos y contribuyó al PIB total
a valores básicos con el 10%. El comercio al mayoreo con cifra de 2,328,236 millones de pesos con el 10%. El sector de comercio al menudeo llegó a 2,226,984 millones de pesos a precio corriente, con el 9.6% en el PIB, y el de transportes, correos y almacenamiento 1,329,640 millones de pesos, aportando el 5.7% en el trimestre enero-marzo del 2021. El resto de las actividades del sector terciario, servicios financieros y de seguro, actividades legislativas, gubernamentales, servicios educativos, servicios de apoyo y los negocios y manejo de residuos y desechos, entre otros, mostró un PIB de 6,59,150 millones de pesos a precios corrientes, equivalente al 26.3% del PIB a precios básicos en el trimestre en cuestión del trimestre. En cuestión del redondeo al PIB nominal del primer trimestre, que quedó en 24.903 billones de pesos, surgió al agregar los impuestos a los productos netos de subsidios, los cuales cerraron en 1,741,755 millones de pesos en el periodo de referencia, obteniendo el PIB nominal a precios de mercado, que fue el que se señaló, de 24.903 billones de pesos corrientes. En otros datos relacionados al Producto Interno Bruto, nominal y real, esta vez del país vecino, Estados Unidos, presentando un valor del 20.932,75 billones de dólares, con un descenso del 2.34% al año del 2020, a diferencia del 2019 en el mismo periodo. Y con un PIB real del valor de menos 3.5%, y con un PIB per cápita del valor de 63.416 dólares estadounidenses, y con un porcentaje del menos 2.82%. Eso es todo, amigos. Muy buenos días, un gusto saludar a mis compañeros. Vamos a hablar de negocios. Y el INEGI nos informa que el índice de precios aumentó. El INEGI informó que el índice nacional de precios al consumidor subió a 0.42% mensual en septiembre, con lo que la tasa de inflación anual se ubicó en 5%. Esto, su mayor nivel desde marzo de este año, cuando fue de 5.04%. Banorte previó un reporte, ya que la inflación en el noveno mes del año subirá en gran medida, esto por un efecto de base desfavorable. Esto considerando la suspensión de cobro de ciertos servicios en la Ciudad de México. Todo ello después del sismo del 19 de septiembre, donde los productos que más contribuyeron, dicen el alza de la inflación, fueron el gas LP, cuyos precios subieron a 5.30%, la gasolina tipo Magna, que subió 1.47%, y el huevo, que se elevó 3.99%.
Ante la crisis que se está viviendo, generado por la pandemia, el empresario Carlos Slim sugiere elevar 10 años más a la jubilación, que esto sería a los 75 años. El empresario Carlos Slim sugirió elevar 10 años más la edad de jubilación para establecerlo en 75 y evitar la quiebra de la situación financiera de los países. Esto ante la crisis mundial que ha generado la pandemia del COVID-19, elevando las cifras de desempleo y desplomando el consumo. Slim sugirió trabajar jubilación para establecerlo en 75 y evitar la quiebra de la situación financiera de los países. Esto ante la crisis mundial que ha generado la pandemia del COVID-19, elevando las cifras de desempleo y desplomando el consumo. Slim sugirió trabajar 3 días a la semana y cubrir 11 horas de actividad para abrir espacio a otras personas. Esto lo dijo en el Foro Iberoamérica que se llevó en Madrid, España. Hablemos de negocios. Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se analizará la posibilidad de que el gobierno dé servicios a tanques estacionarios y gas natural. Y para esto no hay que conjeturar que este negocio es fácil, ya que más del 80% de este depende de la logística, que esto influye en el precio final al consumidor. Llegamos al final de nuestra transmisión. Fue un gusto en saludarlos. Nos vemos el próximo lunes. Bonito fin de semana. Hola, muy buenas noches. Soy Mariana Campos, su reportera de confianza. El día de hoy hablaremos de las noticias más relevantes sobre la renta nacional en los últimos años. Latinoamérica y México, más desigual que nunca. Todos sabemos que estamos sumergidos en la sociedad del espectáculo que define la vida moderna con más frecuencia de lo deseable. Los medios de información nos entretenemos más en publicar notas banales e intrascendentes, mientras que otras que merecían ser titulares pasan a ser interiores y desapercibidas, como lo es el progresivo costo económico y social que ha traído consigo la crisis, así como el crecimiento al gasto público para enfrentar la pandemia. Además, han debilitado en gran grado a las estrechas finanzas que tenía América Latina. Todos sabemos que la distribución de la riqueza que produce una sociedad siempre debería ser una nota de primer plano, según mi punto de vista. Y todavía más si lo que está contando es que nunca México y América Latina había sido tan desigual como lo es ahora. La pandemia se ha llevado millones de vidas a escala mundial y las medidas tomadas para controlar su expansión han provocado una crisis sincrónica no solo a nivel nacional, sino a nivel global, como la caída simultánea de la oferta y la demanda. Por ejemplo, en América Latina se estima que desde el principio de la pandemia hemos retrocedido 15 años en la contra de la pobreza. Al final del 2020, 45 millones de personas que no eran pobres ahora lo son. Se estima que 2.7 millones de empresas formales han cerrado y la caída del PIB regional será de 9.1%. Los efectos de la crisis se ven potenciados en los países latinoamericanos por varias razones. Una de las señas de identidad es que tenemos un nivel muy elevado de desigualdad.
puede decirse que es la región del mundo más inequitativa en la distribución del ingreso. El 10% más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el 10% más pobre. Como se muestra en una imagen, este es el porciento que reciben los pobres y este es el porciento que reciben los ricos. El otro lado de la moneda es que el 54% de las personas ocupadas eran trabajadores informales. ¿Qué quiere decir esto? No contaban con un contrato. El confinamiento los ha afectado fuertemente, ya que al no poder trabajar han perdido sus ingresos laborales y los estados no cuentan con los recursos ni mecanismos efectivos para apoyar a su población. Solamente a la más vulnerable. La investigadora universitaria Norma Samaniego tiene años estudiando la distribución de la renta en México y comparándola con la de otros países. Su hallazgo más reciente es que el reparto de la riqueza es el más desigual de la historia, pues el total de salarios recibidos por los trabajadores mexicanos representa solamente el 26.2% del Producto Interno Bruto, mientras que el 73.8% le corresponde a la remuneración del capital a las grandes empresas. Según datos del Instituto Tecnológico de Estadísticas y Geografía, INEGI, con cifras de 2017. En un estudio también publicado en el CEPAL en noviembre del 2014, la investigadora universitaria sostiene que la participación del trabajo en la renta nacional en México es la más baja de todos los países de la OCDE y la de otros países. Pero no siempre fue así. Si regresamos 3 décadas atrás, el trabajo tenía el 42% del PIB y el capital tenía poco menos de la mitad, el 48%. Como la energía, la riqueza no desaparece, solo se distribuye de otra manera. Lo que ocurrió en el periodo neoliberal fue un traslado de masa de capital y riqueza de modo extremadamente masivo hacia las capas más altas de la sociedad, como pocas veces ha ocurrido en la historia. Esta redistribución ocurrió tanto por las políticas de contención salarial, que implicó una expropiación de la riqueza de los trabajadores, además como el despojo de la propiedad social de la tierra, así como la explotación de los bienes comunes que fueron privatizados de manera masiva. No por casualidad, el periodo de los salarios más bajos, la pérdida de prestaciones y derechos laborales, el avance, el despojo, el extractivismo, coinciden con el crecimiento de los ingresos y con el decrecimiento hacia los pobres. Por ejemplo, antes de las políticas neoliberales, los ricos mexicanos no aparecían en la lista de billonarios de la revista Forbes. En este año aparecen 17 megamillonarios mexicanos, todos con fortunas mayores de los $1,000 millones, encabezados por Carlos Slim, con una fortuna de 64,000 millones de dólares. La desigualdad en México ahora es la más injusta de la historia reciente. La opulencia de los ricos y la miseria de los pobres es injusta e incluso es inmoral. Es intolerable y será sin duda un motor de conflicto político y social. Ante la pandemia se ha hecho evidente el importante papel que juega el Estado para la garantía de los derechos y la protección de la población, no solo para las personas más vulnerables, sino para la sociedad en su conjunto. Por eso, se hace impostergable revalorizar lo público, lo común, lo colectivo, que de esta salgamos todos y no solo los que tengan más. Fue un gusto, nos vemos en el próximo noticiero.